Bueno, me interesa en primer lugar avisarles de que esto no es Podcast Dojo. Esto es nada más que Jorge y José hablando, charlando sobre karate. No es la dinámica de Podcast Dojo. ¿Ok? Es una charla informal donde estamos intentando hablar de cosas que nos interesan a nosotros dos y que quizás en un marco más general puede ser de interés para aquellos que tienen una visión parecida del karate a la que tenemos nosotros, o a los que tienen curiosidad de saber Claro. qué es lo que pensamos. Pero no es Podcast Dojo, no es el formato, no es la ambición, no es el mismo objetivo comunicativo. Son dos karatecas que van a hablar sobre algo que los une, una pasión, un amor por el karate, y aparte que pusimos manos a la obra y intentamos dejar un legado, como con el libro, ¿no? Este, pero bueno, qué suerte, Pepe. Le vamos a dar Sí, esto va a ser una prolongación de la semana que estuviste aquí en Sevilla, ¿no? Donde paseábamos, estábamos para arriba con el coche también, visitando Sevilla, tomando las clásicas cervecitas. O como yo te dije antes, tú cerveza y yo refresquillo de viejo, ¿no? Exactamente. Y Este, una, entonces, sí, una cosa que aprendí ahora en Sevilla es que si pides una maceta, cuando vas a pedir una cerveza, el vaso de cerveza es mucho más grande. Es una cosa así. Entonces ahora aprendí que hay que pedir macetas cuando vas a hablar, cuando vas a Sevilla. Este, pero bueno, una cosa que nos caracteriza a ti y a mí, aparte del tatami, el tatami es la constante. El dojo todos los días, el entrenamiento, tanto físico como técnico, como espiritual, como psicológico. Estamos constantemente intentando mantenernos en desarrollo, ¿no? Pero claro. aparte, más allá de eso que hacemos para cultivarnos nosotros, también somos muy prolíficos en la producción de material, material comunicativo. Intentamos llegar con un mensaje, porque creo que no miento si digo eh, que nos vemos como una de las funciones en las cuales nos vemos a nosotros mismos es como la de disruptores del antiguo paradigma del Karate Do y mensajeros de un nuevo mensaje. No que lo hayamos creado nosotros, pero es un discurso que está surgiendo en varios lugares a la vez porque existe la necesidad y bueno, nosotros intentamos divulgar esa visión, ¿no? Claro, nosotros, yo por ejemplo, nunca, jamás anteriormente a nosotros usar terminología determinada para definir lo que hacíamos, yo no había escuchado este tipo de cosas. Yo creo que los karatecas igual, ¿no? Todos hablamos de karate do, hablamos de karate tradicional, incluso de karate deportivo, karate incluso Ujú. filosófico, espiritual, pero karate funcional que definiera lo que nosotros hacíamos, que nos definiera, no que nos distinguiera, porque nosotros venimos también del karate ese normativo, ¿no? El karate ese tradicional. Y entonces había que definirnos y lo hicimos casi más de cara al público, porque nosotros ya trabajamos de esa manera hace muchas décadas, ¿no? El otro día me recordaba un compañero que ahora está viniendo como alumno, no sé si me estará viendo, le mando el mensaje porque este hombre siempre está muy ocupado, igual que nosotros, Ujú. y, y me dice, estábamos hablando precisamente de una clase que hicimos donde, bueno, trabajamos por pareja, luego hacíamos kata, luego analizábamos, ¿no? Y bueno, y luego hablando, yo ya no me acordaba, ¿no? Y dice, pero esto es lo mismo que tú trabajas ahora, es lo que hace 20 años que ya hacías, ¿no? Y Claro. entonces dije, sí, sí, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que ahora, digamos, como que ha salido a la luz y evidentemente, pues, estamos más conscientes quizá, pero ya lo hacíamos. Claro. A mí Porque además me pasa nosotros no, exactamente lo mismo, claro, nosotros nos conocimos precisamente así, buscando un esto. día buscando esto y coincidimos y dimos, bueno, seguimos en el proyecto, ¿no? Mira, yo digo, yo abrí mi dojo aquí en Dinamarca en 1999 Ujú. y había dejado mi sensei en el 97, justamente porque quería dejar el karate normativo, buscaba otra cosa.
Y aquí tengo este libro. Este libro lo compré en el 2003, que ahora está, no lo puedes comprar más. Bueno, lo puedes comprar usado pagando Está cientos de dólares. descatalogado, ¿no? Exactamente, es el Bunkai Jutsu de Ian Abernethy. Y aquí tengo su, su firma, y ven aquí que dice el 28 del 10 del 2005, que estuvo en mi dojo, estuvo aquí en esta casa. eh, o sea que no es algo que estemos haciendo ahora, de hace... La gran diferencia es que ahora comunicamos sobre eso y ahora eh, intentamos crear estructuras de entrenamiento y de estudio, pero no es ahora que nos pusimos, ¿no? Digo, estamos hablando de 25, 26, 27 años atrás. Entonces, digo, mm, hay mucha gente para los cuales esto es una novedad lo que estamos haciendo, pero no es una novedad para nosotros, ¿no? Y la razón de la que uso el libro de Ian Abernethy, Ian Abernethy es uno de los pioneros de una visión utilitaria, funcional del karate. Y que, bueno, para mí fue el mejor expositor de esa visión. Entonces, bueno, pasan los años, nosotros estamos aquí entrenando, bueno, por ejemplo, al que le pueda interesar, acabamos de publicar el, eh, el- la edición número 3 de nuestra revista, que se llama Kigen, que quiere decir Génesis, es porque buscamos la génesis del karate original. Intentamos trascender el karate que se definió el 25 de octubre de 1936 para su exportación. Y bueno, en uno de las patas de nuestro árbol comunicativo es justamente la revista Kigen, y donde, por ejemplo, hablamos del encuentro que tuvimos en Sevilla, donde llegó la hora de presentar el método de entrenamiento. En el podcast hablamos durante un montón de tiempo sobre cómo se debería hacer, intentando dar herramientas, y ahora las mostramos en la práctica. Hablamos cómo trabajamos. No empezamos del kata y salimos del kata hacia afuera, sino que culminamos en el kata. El kata Claro. resume lo que sabes, ¿no? Estuvimos 6 horas entrenando de un montón no solamente un montón de técnicas, pero de tácticas y de atributos marciales. Desde el precalentamiento hasta el último momento fue una temática, ¿no, Pepe? Sí, desde el principio hasta el final. Y además, se da un caso curioso que nosotros hemos tenido que crear un método de transmisión, de estudio, para que la gente pueda estudiar, porque para nosotros los conceptos que trabajamos son tan naturales que a veces lo expresábamos como si diéramos por hecho de que todo el mundo nos entiende, ¿no? O trabaja Exactamente. de la misma manera. Y no es Y, así. y no es así. Y dijimos, ¿cómo no pueden hacer esto? ¿Cómo no pueden hacer aquello? ¿No? Pues así es, desgraciadamente o afortunadamente, no sé. Y entonces, por eso dijimos, no, tenemos que crear, si queremos transmitir, la gente quiere recibir, tenemos que crear una estructura metodológica acorde a lo que hacemos. Claro, y ese fue el gran desafío, Ujú, de cómo crear una metodología que lleve a los resultados que nosotros queremos aspirar de un karate funcional, y que a la vez sea pedagógicamente y didácticamente sea de un nivel que sea comprensible para aquellos que vienen completamente de afuera. Y que, bueno, el otro día veíamos, nos decía eh, Carlos Vera Sensei, que, por ejemplo, que representa realmente al 100% de dónde venimos nosotros, y el proceso por el que traspasamos nosotros, el proceso de frustración, de comprender de que aquí hay algo que no funciona, de que esto renguea, que le falta algo como arte marcial, y la incapacidad durante años y años y años de encontrarle la solución. Y bueno, fue un proceso largo, ¿no? Pero pienso que hemos logrado justamente eso, destrabar eh,
no solamente la información para comprender el kata, que eso ya es muchísimo, me parece. Mm. Pero sin rasgarme las vestiduras ni golpearme el pecho yo mismo, pienso que el, el lo- el logro mayor que hemos logrado en este proceso es justamente desarrollar una metodología de entrenamiento y estudio que permita acceder a ese tipo de información y a ese tipo de habilidad marcial, ¿no? Que fue lo que nos Claro. gastamos un montón de tiempo justamente en eso, ¿no, Pepe? Sí, pero un montón. Además, había un problema también de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas usamos? Usamos las herramientas comunes que ya teníamos de nuestro estilo, nuestras katas, nuestros kumites, nuestros quijón, o nos aventuramos y tiramos todo eso por la borda, entre comillas. Es decir, en realidad lo que hemos tirado por la borda es aquello que sobraba. Es decir, cuando la barca se hunde, uno no tira todo, primero tira lo inútil, lo que considera Claro. inútil, e intenta quedarse con aquel que tiene valor. Nuestra sorpresa fue que no tuvimos que tirar tantas cosas, lo que tuvimos es que entenderlas. Claro, y ahí es donde viene el libro, porque justamente Exactamente. lo que hicimos aquí fue resumir las leyes, resumir los principios por los cuales tenés que regir tu análisis y tu comprensión y tu práctica de tu karate para que trascienda esa cárcel técnica, táctica y conceptual que se llama Kihon Kata Kumite, eh, eh, de trascender esas malas costumbres que tenemos de pegar y dejar los brazos estirados y creer que el Kihon es la base del karate, cuando la base de cualquier conflicto es la táctica. O sea, hay que eh, tuvimos que desenredar esa madeja y dar una guía clara de, ok, ¿dónde tenés que poner la mira para poder transformar tu karate, ¿no? Mirá, se nos une alguna gente, nos manda saludos, digo, recuerden, no estamos No, haciendo un no podcast, estaba buscando. estamos haciendo una charla televisada o streameada, no sé cómo quieran decirle, pero Sí, estamos haciendo lo que prometimos hacer en Sevilla, pero luego que estábamos tan ocupados como siempre nos pasa, estamos tan metidos en la práctica y en transmitir y aprender que después dijimos, oye, ¿estamos grabando o no estamos grabando? Entonces, bueno, hay cosas que se quedan en el tintero y lo que estamos haciendo. No es quiero decir, no sé ni qué contestar, porque al final no estamos debatiendo, lo que estamos simplemente es bueno, intentando razonar o racionalizar por qué estamos en este punto. Por ejemplo, Jorge no es el primer libro que lee, que escribe. Tú ya escribiste un libro hace antes unos sí, años y tú también. y yo también. El- ha pasado tiempo. ¿Hay similitud o hay diferencias notables? ¿Tú qué crees? Aparte del idioma, evidentemente, que lo escribiste en inglés, Hay, ¿ves un proceso? Porque yo, por ejemplo, en mi libro, que es de Kenjutsu, pero para mí es funcional todo. Quiero decir, para mí no existe karate funcional, pero el Kenjutsu no, o el Tai Chi no, ¿entendéis? ¿No? Si es funcional lo es, porque es un principio universal. Para mí eso es vital, ¿no? Entonces, yo no veo diferencias entre lo que yo escribí en el Kenjutsu, en esa búsqueda de lo funcional, ¿no? De salir de las normas, y lo que hemos hecho ahora, ¿no? Salvando evidentemente la distancia del sistema. Entonces, pero yo el tuyo no he tenido oportunidad de leerlo por el idioma, pero por eso te pregunto, ¿no? te lo mando para que lo pases por Sí. esas apps que te la traducen. Eh, lo que hay para mí, en mi caso, hay una diferencia de enfoque. Mm, Eh, en mi primer libro, que se llamaba eh, Principios básicos del karate, miraba hacia adentro. O sea, era una revolución interna mía, una protesta mía contra el manejo técnico del karate en ese momento. O sea, ujú, del, del Kihon Kata Kumite,
y de los patrones de cómo generar energía, estructuras internas, etcétera, etcétera. Y también tenía atisbos tenía algún capítulo que apuntaba a la parte táctica, pero seguro, es 20 años atrás. Ahora tengo 20 años más de cancha encima. Este, y he tenido acceso a una práctica muchísimo más profunda. O sea, aquello era una crítica al karate, bueno, lo voy a decir, una crítica al karate tradicional, pero siendo parte del karate tradicional, desde adentro. En cambio, esto es una vista desde el exterior. Estoy afuera, hace décadas que estoy afuera, eh, pero creo que esa es la gran diferencia. Mira, Sassen55 nos mandan saludos de Barcelona, dice atento al tema de hoy. Recuerda, Sassen, que esto no es Podcast Dojo, esto es Pepe y Jorge. Mañana viene Podcast Dojo, sí, con Lucio Martínez Sensei, un crack. eh, y ahí sí vamos a hablar largo y tendido sobre el tema de la respiración. Claro, lo que Henry quiere decir Plano. Jorge, claro, lo que quiere decir Jorge es que no tenemos, yo estaba en el sofá y él estaba en su casa y le digo, Jorge, tengo ganas de hablar algo así a nivel personal, porque siempre estamos como, aunque no lo parezca, aunque somos, ya nos conocéis a la hora de expresarnos, pero somos como muy moderados y también como tenemos que guardar como un poquito más, ¿no? Esa idea del podcast, la línea editorial. Aquí no, aquí puede surgir cualquier cosa, os lo digo. O sea, que estamos hablando ahora del libro, pero si surge otra cosa, pues hablaremos de otra cosa, ¿no? Porque es como un tú a tú. Yo le decía antes a Jorge como que algo más humano, ¿no? Más de persona a persona, más que intentar transmitir o una línea de trabajo, simplemente hablamos y Hoy no nos es un queremos. programa. Hoy No no es es un un programa. programa. No estamos comunicando, no estamos mediando una comunicación, sino que es simplemente una charla, por supuesto, con la visión de comunicar nuestras ideas, pero no la filtramos por el formato, no la filtramos por nada, es lo que pensamos. Mirá, Henry Planos dice, buenas tardes de Carolina del Norte, un poco con gripe, pero viendo sus temas interesantes. Bueno, que te mejores, Henry. Vamos arriba, Carolina del Norte. Santiago dice, saludos, estimados, qué sorpresa. Gracias, Santi. Ángel Contreras dice, buen día, saludos de Venezuela. Vamos arriba, Venezuela. Y Facebook User dice, buenas noches a todos. Buenas noches. Que eso, Eh, que antes cuando tú hablabas del libro, yo algún capítulo se lo he leído porque tú lo has subido, me parece, a las redes y ya estaba ahí la semilla, mm, seguramente antes. Entonces, claro, la primera revolución es ver que hay algo que no funciona, estás dentro y entonces uno empieza a buscar, ¿no? Entonces, es como una especie de proceso lento mm, y pesado que uno, bueno, va. El problema es que contra más adentro esté, más difícil es porque tiene muchas capas. Entonces, claro, hay que ir quitando. Cuando está aquí y allí, pues bueno, ahí digamos que tienes menos, ¿no? Pero a veces, porque son capas a veces pesadas, ¿no? Por ejemplo, ujú, tienes a tus compañeros, tienes a tu maestro, tienes a tus alumnos que han seguido esa línea durante mucho tiempo, ¿no? Tienes mm, capas emocionales, tienes capas técnicas, tienes capas sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno no llega y dice, pues ahora voy a hacer karate funcional como el niño que ya no le gusta un caramelo y toma otro, claro. ¿no? Sino que hay un proceso duro, difícil y hay que tener un gran acto de valentía. O está un poco loco, o las dos cosas, Sí, para dar pasos de ese tipo, sobre todo nosotros que hemos estado cercanos a la escuela y además hemos tenido cierta relevancia en las escuelas que hemos estado. No ujú. éramos uno que iba a un curso, se hacía la foto y se iba. Sí, Yo era Luque de mi sensei. claro, A donde iba mi exactamente. sensei iba yo. Yo he participado de UKE muchos Mm, años, mi dojo era también importante dentro de las organizaciones que he estado. Es decir, que hay una trayectoria ahí y dejar todo eso y tirarte, dejar la barca, ¿no? mm. Y tirarte al agua para ir a la orilla, pues eso tiene unos costes. Y ahora visto desde la lejanía, yo creo que era necesario y hacer eso porque si no hubiéramos estado en un sitio que no
que no queríamos estar, ¿no? Dos cosas justamente alrededor de lo que decís ahí. En primer lugar, tanto vos como yo tenemos alumnos transatlánticos que entrenan con nosotros en línea, por ejemplo. Santi entrena conmigo, hay otra gente que entrena conmigo también. Y uno de los, y esto estoy absolutamente seguro que también lo reconoces tú también, estos son buscadores, iguales que nosotros. Son gente que ha llegado a la conclusión de que algo no funciona y están buscando una llave que les permita abrir esa puerta para entrar a otro mundo, a otro karate, ¿no? Y la gran frustración que viven muchas veces ellos en los entrenamientos conmigo es justamente que no solamente se trata de aprender cosas nuevas, sino que se trata de lo más difícil, que es despojarse de un montón de equipaje eh, técnico, conceptual y táctico. Y que cambiar la forma de pensar es lo más difícil. Y en segundo término también, esto lo hemos vivido muchas veces, de gente que siente la misma necesidad que nosotros y que se acerca a la puerta, pero a la hora de abrir la puerta y dar el paso, se dan cuenta que tienen que romper con un montón de cosas atrás, incluso quizás amistades, que hay un costo social, hay un costo emocional, el dar este paso. Y bueno, hay gente que sabiendo que la verdad está del otro lado de la puerta, igual no tiene la capacidad de dar ese paso. Y Claro, hace esto frío es lo fuera, mismo, ¿no? hace Como frío afuera, hace frío exactamente. fuera, ¿no? Es la anécdota de Siddhartha, ¿no? De Buda, ¿no? Que iba paseando y ve una casa arder, o sea, una casa grande arder donde había una fiesta dentro. Y entonces avisa, ¿no? Que está ardiendo la casa, salí, ¿no? Y entonces había diferentes grupos de personas en diferentes sitios de la casa y unos preguntaban, pero ¿dónde está el fuego? ¿En qué habitación? Pero el humo, yo no veo humo. Y entonces cada uno pues iba poniendo, digamos, una excusa para no salir, ¿no? O no se lo creían. Y algunos incluso preguntaban, ¿pero está lloviendo fuera? ¿Hace calor? ¿Hace frío fuera? Y decían, ¿qué más da? Está ardiendo la casa, ¿no? Y solo aquellos, decía él, ¿no? Solo aquellos que sienten el fuego en sus pies son los que no preguntan y salen corriendo, ¿no? Y Claro. les da igual lo que pase fuera, ¿no? Entonces, hay gente que está en la habitación donde todavía no ha llegado el humo, ¿no? Claro, y nosotros sentimos el fuego en los pies. Y nosotros nos quemábamos mucho, además. Mira, Sassen55 dice, ya me hice con el PDF y lo leí. O sea que ya la revista está llegando a la gente que necesita leerla. Muchas gracias, Sassen. Y David dice, aunque hables de fútbol, un placer escucharlo. No, de fútbol yo ya no, de momento no puedo hablar, que está el Sevilla regulín. Sí, el Liverpool también. Y Peñarol ni hablar. Bueno, mañana es el clásico, vamos a ver cómo sale. El clásico de Montevideo. Después. Aquí también es el clásico de Sevilla Betis, o sea que estamos en todo parejo y no lo provocamos nosotros. Será el universo, como se suele decir. Y sí, pero ¿qué quieren? Se agarraron el entrenador que llevó a Uruguay al Mundial y después no jugó un solo partido para ganarlo. Jugó todos para no perderlo. Y ustedes dijeron, nos gusta ese, tráiganlo para acá. Se lo llevamos para Sevilla. Bueno. Pobre hombre, ¿no? Con el calor, por favor. Bueno, ¿por qué se nos ocurrió escribir esto? Porque aparte no Tenemos fue dos respuestas. fácil, fue Exactamente. un parto con dolor fue. Claro, bueno, en el libro lo pongo yo, me parece, o tú, ya no me acuerdo porque lo hemos escrito entre los dos. Decimos que en realidad es un libro escrito para nosotros, para perpetuar, para recordarnos, ¿no? Y es verdad, es así, porque a mí me cuesta escribir para los demás, pero me resulta muy fácil escribir mi memoria, como se suele decir, ¿no? Entonces, para poder
transmitir algo, tienes que entenderlo y tienes que de alguna manera expresarlo también, no solo entenderlo, sino saber expresarlo. Mm. Y entonces, bueno, a través del libro es una manera más de comunicar, ¿no? Que le llega a mucha gente y no solo eso, porque un vídeo, al fin y al cabo, uno no se lleva todo el día viendo un vídeo. No. Ni un podcast que una persona diga no se lleva todo el día. Pero el libro, sí, el libro Uno puede lo tiene volver, ahí y ¿no? lo vuelve a... Claro, puede volver constantemente, leerlo, incluso empezar por detrás. Mm. Es decir, nosotros hemos puesto un orden porque hay que tener un orden, sobre todo a la hora de del tema de imprenta, ¿no? Pero si yo en vez de empezar por el primer precepto, empiezo por el último, me va a decir cosas. Es como una cata, no hace falta. Tenemos un orden de cata, Pinán, Shodan, Pinán, pero una vez que la sabes, da igual que haga el Godan primero o el Jondan primero, ¿no? Porque ya las entiendes. Entonces, bueno, había una necesidad, en mi caso, una necesidad vital de tener algo reflejado que yo pudiera tenerlo en mis Mm. manos y no solo en mi cabeza, ¿no? Que a veces se olvida en la cabeza. Yo soy, yo soy docente por vocación. Yo eh, me encanta la docencia y trabajo de día de docente y después me voy al club de karate a dar clases y eh, me encanta la relación humana en la que se desarrolla el ser humano, ¿no? Y siempre tengo esta, esta picazón de que si veo algo de valor, no me puedo quedar callado, necesito compartirlo, ¿no? Mm. Y, y entonces, desde que empecé con esto, que estoy, eh, que hay un paradigma que veo que está en el centro, en el meollo de lo que hace que el karate normativo, o como le queramos decir, para mí se me fue quedando chico. Yo yo empecé karate antes de dar un Suki en el aire, ya me había leído el karate Donimon de Gishin Funakoshi. Entonces yo me compré ese karate y me pasé décadas intentando, eh, ya prendí la camarita sin darme cuenta. Este, Me pasé décadas intentando mantener o intentando crecer a ese rol que venía en ese libro. Pero cada vez que contrastaba la realidad con ese libro, con lo que con el mito de ese libro, se me quedaba baja, se me quedaba chica la realidad. Y eso es una de las cosas que quisiera hablar hoy también sobre la demagogia en el karate y el de hablar siempre con mayúsculas, cuando uno lo contrasta con la realidad. Pero de todas maneras, en mi evolución llegué a, llegué al punto en donde sentía que estaba fracturado lo que yo hacía. Y mira, quisiera leer un poquito de la introducción para que la gente se dé una idea más o menos de cuál era el mundo eh, conceptual que estaba en mi cabeza cuando me senté a escribir este libro. Este, Porque lo que hacíamos es que nos mandábamos textos y nos dábamos ideas, etc. Entonces cada uno escribía un poquito, el otro era como hacer una canción entre dos personas, ¿no? Dice, el karate moderno de hoy se define muchas veces como un todo, un arte marcial, una filosofía de vida, un deporte, un sistema de autodefensa, etcétera, etcétera. Esa autodefinición del karate moderno está profundamente divorciada de la realidad, ya que no se puede utilizar una misma metodología para todo. Esto está claro hasta para el más acérrimo defensor del karate tradicional, y en la práctica diferencian sus metodologías, por lo menos en lo referente al karate deportivo, los cuales tienen entrenamientos y metodologías diferenciadas para poder puntear en las competencias. El gran problema es cuando el karate moderno y tradicional se aferra a la ilusión de la defensa personal a la vez que se empeña en mantener metodologías y concepciones que no llevan a este resultado. Lo hacen casi como un acto de fe, desconociendo su raíz histórica como sistema de educación física escolar impulsada por Itosu Anko y sus alumnos. Los autores de este libro empezaron como todos, como tú,
en la vía del karate tradicional. Con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta de que estaban practicando un sistema fracturado donde no había una relación causal entre los métodos de entrenamiento, Kihon y Kata, y su aplicación, Kumite. De ahí en más comenzaron una búsqueda de décadas en persecución del karate original. Este libro es un resumen destilado de los principios a los que hemos llegado tras tanto tiempo de estudio y entrenamiento. Tienes en tus manos los principios básicos que pueden ayudarte en tu búsqueda personal del karate original. Esta es una guía conceptual, no es una guía técnica. Como tal, está libre de cadenas estilísticas y organizativas. Y eso era lo que quería. Lo que buscaba yo era justamente generar una guía de conceptos que, más allá del karate que entrenes, del estilo que entrenes, te permitan romper las cadenas eh, de este carácter fracturado del que hablaba al principio, ¿no? Y con ello jugamos en el curso, por ejemplo, dando resultados. No hablamos de estilo, hablamos de karate. Hablamos de presente, de tú qué haces si alguien te empuja. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? Ahí no piensas en el estilo, lo que piensas es en evadirte o salvarte de una situación de ese tipo. Entonces, no hay mejor manera de escaparse de la esclavitud que poniendo a experimentar tus creencias con otras, ¿no? Entonces es importante. Nosotros, cuando Jorge ha leído esta parte de su introducción, no hablamos de ideas que podría ser o no podría ser. Nosotros sabemos de sobra, porque hemos estado en el otro karate, que si haces un tipo de karate acabas en un sitio y si haces otro tipo de karate acabas en otro. Mm. Así de fácil. O sea, no hay decir, bueno, no, sí, pero a lo mejor, no, es que lo hemos experimentado. Es que más, es que seguimos experimentando porque seguimos teniendo compañeros, seguimos teniendo alumnos, seguimos teniendo conocidos, etcétera, etcétera. Y vemos que cuando hacen una cosa, pues lo lleva a un lado y si hacen otra, pues le llevan a otra. Entonces nosotros cuando hemos trabajado karate funcional ha sido cuando hemos visto los resultados de ese karate que nosotros buscábamos, ¿no? Cuando no lo hemos hecho, hemos tenido otro resultado en esa dirección. Beneficioso, sí. Nos han dado habilidades, sí, pero otras habilidades que no tienen nada que ver. Entonces, por eso es importante entender que esto no es un libro ideológico, es un libro de experiencias. Los Claro, 12 preceptos que hay aquí es un libro de algo que nosotros ya hemos experimentado y que sabemos que si mete la mano en el fuego quema, que no hay rebate. exactamente. Entonces, ahora, tampoco pedimos que sea un acto de fe, ¿no, Jorge? No, pues lo tenéis que leer y tenéis que creerlo. No. Por eso es un libro de lectura y de estudio, es decir, no es un libro técnico, sino que uno a medida, como nos ha pasado a todos quizá en todos los libros, ¿no, Jorge? Que lo hemos leído la primera vez y 3 años después lo hemos vuelto a leer y hemos Es otro entendido. libro. Es otro libro, pues más o menos, quiero decir que uno no tiene por qué entender de primera lectura todo lo que lee, pero bueno, si quiere estudiar, pues ahí está y creemos que es útil, ¿no? Y quizá a lo mejor no sea útil en este momento, pero quizá a lo mejor de 3 años, si uno toma otra dirección, pues quizá en ese momento le sea útil. Claro, porque eso es el gran, ahí apuntas al corazón, ¿no? Las metodologías que usas son las que van a crear el resultado de lo que vas a hacer. Son las que van a crear las habilidades y los atributos marciales que has conseguido cultivar. Eh, si no es lo mismo entrenar para una carrera de maratón que para entrenar para 100 metros llanos. El físico que tienes que cultivar, los atributos físicos que tienes que cultivar son opuestos casi. Entonces, decir que una cosa sirve para todo o es ignorancia total o es mentira total. No es posible. Entonces, y en el karate siempre ha habido una cultura de fe. En el karate siempre te han dicho, no, tienes que entrenar más y comprenderás, tienes que entrenar más y comprenderás.
20 años, y comprenderás, 30 años. Somos, o somos todos idiotas en el karate o tenemos un sistema que pedagógicamente es horrendo porque hay que estudiarlo muchísimo más que los otros sistemas. No sé si recuerdan, en Podcast Dojo, hace unos episodios estábamos hablando de Anko Itosu, donde él escribía en sus preceptos que decía que entrenando 1 o 2 horas por día durante 3 años se podía llegar a comprender lo que era el karate. Y cuando hice la cuenta, estábamos hablando de menos de 3.000 horas de entrenamiento. No estaba hablando, Anko Itosu, de 30 años de entrenamiento. Estaba hablando de 3.000 horas de entrenamiento. Una persona dedicada que entrene, yo qué sé, entre 15 y 20 horas semanales, llega a las 3.000 horas bastante rápido. Yo acostumbro a entrenar 12, 15 horas semanales. Sin contar las clases que doy. Es necesario Bueno, mantener. y todo el tiempo que le dedicas, ¿no? Porque para nosotros la práctica es global, es decir, no hablamos solo de práctica física, ves que a veces para comprender, pues tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que charlar, tienes que Escribir. estar conectado, escribir, tienes que estar conectado, ¿no? Pero mira, me ha surgido Jorge, me ha surgido un ejemplo, ¿no? No sé si es una barbaridad, pero bueno, si es una barbaridad, como no se va a editar, se Bienvenida quedará sea. ahí para los me voy a arriesgar, ¿no? Pero la gente a veces ve lo que nosotros no somos capaces de ver. Y ¿por qué? Porque la realidad, hay una microrealidad que es la personal nuestra, ¿no? Es como cuando alguien es famoso pero a lo mejor es famoso en su círculo y sale de ahí y nadie lo conoce, ¿no? Entonces, dentro de su círculo, pues piensa que es lo máximo. Y eso le crea una microrealidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dentro de nuestra microrealidad, igual que tienen los bailarines, una microrealidad que se sienten los mejores cuando van danza y la gente le aplaude, pero después sale del escenario y no lo conoce nadie, ¿vale? Ya aparece otro tipo de realidad. Entonces, la gente de fuera, cuando en los años, en el mismo Okinawa, nadie se metía con un karateca, sabía las consecuencias de meterse un karateca, porque sabía de la eficacia de esa persona como karateca. Pero si nos vamos adelantando en el tiempo, en los años 70 exactamente igual. Y yo recuerdo cuando yo saqué mi cinturón negro que era como, bueno, con este no te metas, que es cinturón negro, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente ahí todavía no se había perdido del todo esa idea del karate eficaz, del karate como un arte marcial, de la funcionalidad. Pero a medida que ha ido corriendo el tiempo y acercándose más a lo actual, se ha ido perdiendo el respeto a los karatecas. Claro. Es más, es que te dice que hace karate y te hacen ya, 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 ya. Y son capaces de asomarte a tu dojo y provocarte. O sea, eso no lo hacen en un gimnasio de boxeo. No. Si uno va a un gimnasio de boxeo a provocarlo, sabe que se la juega. ¿Por qué lo hace en un gimnasio de karate? Porque ha perdido esa autoridad. ¿Qué autoridad? La marcial. ¿Y qué habla la gente? Que es un karate infantil para niños que le viene bien o que es una forma de vida, una filosofía, etcétera, etcétera. Por lo cual, la propia realidad, no hace falta un gran debate, la propia realidad te está diciendo que cuando la gente de fuera ve algo, ve eso, es porque algo ha ocurrido. Así de claro, ¿no? Yo creo que... Y justamente estaría bueno, ¿te animás a leer la primera Sí. página del precepto número 1 para que lea? Para ¿Qué que, parte, Jorge? ¿La mía o la tuya? la tuya, para que empiece Cualquiera. la primera página. Venga, ya estoy aquí. Bueno, el precepto número 1 dice, el karate no es para pelear, violencia consentida. Es para defensa propia, no hay necesidad de ganar, solo de salir del peligro. Bueno, y yo escribo, si tomamos como realidad que en karate, como pilar fundamental, se estudia a través del kata, podemos observar que tanto las técnicas como las tácticas presentes en ella no fueron diseñadas para intercambiar golpes y ser más fuertes, entre comillas, que el atacante. No se busca la imposición de la fuerza, sino de la táctica. Más bien se trata de adquirir ciertos recursos o habilidades táctico-técnicos, y yo aquí lo hago conscientemente, no digo técnico-táctico, que es lo que se suele usar, sino digo táctico-técnicos, que nos permitan evitar que un posible y potencial agresor nos supere.
El estudio del kata nos ofrece la metodología adecuada para poder defendernos sin necesidad de entrar en un intercambio que dé al oponente la posibilidad de igualarnos e incluso superarnos. En la mente del karateca debe estar siempre presente la máxima de no dejarse atrapar por la agresión y la agresividad del atacante. Para ello debemos atajar lo antes posible dicha agresión, y eso lo realizamos a través de las técnicas o sea, de las tácticas y técnicas que están presentes en los katas. ¿Podemos decir que un kata es una herramienta preventiva? Sin duda. Este es el mensaje que esconden las katas, su razón de ser. Esta idea que justifica por qué aseveramos que un kata no está diseñado para pelear, lo explica el hecho de que, primero, difícilmente en un combate libre se puedan usar elementos técnicos tal y como están establecidos en los diferentes modelos de katas. Si por el contrario, indica una orientación hacia la defensa personal. El oponente quiere actuar y se ve invadido y anulado por el defensor. Otra señal es la aplicación o bunkai. En este ejercicio de kumite tampoco vemos un juego de ataques y contraataques por parte de ambos contrincantes. Es decir, no estamos frente a frente en guardia y combinamos golpes. El kata dice que hay que anular y finalizar lo antes posible al agresor o, en su defecto, su agresión. ¿Lo leo entero, Jorge? Queda poquito ya. No, es para que entiendan más o menos la idea. Sí, yo creo que hasta ahí. Lo que viene es mucho más interesante, pero ya no lo dejamos para el que lo compre, ¿vale? ¿Ves? Y esa es la idea de justamente del el de ser dos mentes, porque tenemos los mismos principios, pero tenemos distintos filtros, ¿no? Ujú. Porque mm, eh, pienso que atacamos el mismo problema y llegamos a soluciones muy similares, pero lo hacemos, tenemos distintas entradas, puntos de entradas al tema. Este, porque a mí lo que me gusta de lo que vos escribís ahí es que vos desarrollás el por qué el kata es para la defensa personal. Mientras yo me concentro en por qué el kata no es para pelear. Y la diferencia de metodológica y táctica, ¿no? Porque yo escribo, no voy a leer tanto, voy a leer mucho menos, pero para que se den cuenta el lector de que estamos atacando el mismo problema con dos perspectivas, ¿no? Los karatecas modernos que desde la infancia del karate do han intentado usar su karate para medirse con otros karatecas o en su defecto para pelearse en la calle, dejan invariablemente de lado todo el espectro técnico encapsulado en los katas y revierten al uso más o menos avanzado de un puñado de técnicas básicas. O sea, cada vez que se tienen que pelear, sea para el Shiai Kumite o para cualquier forma de kumite libre, o se tienen que defender, todas las técnicas que han aprendido en el kata, esas vuelan por la ventana, a la basura con ellas inmediatamente y revierten a un par de tsukis, un par de kieris. Eh, eh, y esto va contra el ethos del karate que dice que el kata es el centro. Si el kata es el centro, si el kata es el ADN del karate, ¿cómo es posible que después lo tiremos a la basura a la hora de realmente tener que usar algo, ¿no? Yo sigo. eh, pero como esto no es suficiente para poder pelear, también se ha desarrollado un sistema metodológico y táctico alrededor del kumite moderno que no tiene nada en común con lo que se desarrolla en los katas clásicos. Y hemos traído a expertos, campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones uruguayos, argentinos, españoles, al podcast dojo y todos han corroborado lo mismo. Los altos, los atletas de alta performance en, en las competencias de karate, todos siguen una metodología propia que no tiene nada que ver con los katas. Es una metodología diseñada para tener una buena performance en el ámbito de la competencia. Y hago una pregunta al lector. ¿Se imagina el lector a Bueno, Matsumura Soko dando saltitos, haciendo jiquite vacío y atacando con la boca abierta de par en par mientras grita Kiai?
Y ese para mí fue uno de los grandes, porque a mí siempre me vendieron el karate como conectado a la tradición, bueno, primero de Funakoshi, o primero de mi maestro Otsuka Sensei, después Funakoshi, después Anko Itosu y después Matsumura, Bushi Matsumura. ¿Ustedes se imaginan a Bushi Matsumura haciendo eso? En- por supuesto que no, pero en cambio hoy el karate está definido por eso. Mm. Cuando eh, eh, alguien googlea karate, lo primero que va a aparecer, y lo segundo, y lo tercero, y lo cuarto, y lo décimo, y lo 23º, va a ser actividades relacionadas con el karate que se hace en la WKF. Pegando saltitos, haciendo kiai, eh, atacando con la boca abierta. Y digo, cualquier peleador de cualquier arte, de cualquier deporte de contacto, sabe que es un suicidio atacar con la boca abierta. No solamente te van a noquear, sino que te van como mínimo a dislocar la mandíbula, como, o en el peor de los casos, quebrártela. Un peleador nunca ataca con la boca abierta. Esa es la más mínima. Pero la disociación entre lo que se dice que va a ser el resultado de una cosa y lo que se hace para llegar a ese resultado está divorciado de la realidad. Ese es el meollo de la cuestión de por qué hoy existe algo que se llama karate funcional. Porque no se puede, no se puede pelear, no se puede defenderse, no se puede tener ningún tipo de intercambio técnico con otra persona con los métodos que tenemos hoy basados en las técnicas de kata. Por eso hay mucha gente que dice, kata no sirve. Si ellos fueran fieles a esa idea, a ese pensamiento de que tú hablas, de que el kata es el Mm. centro, eh, ¿por qué los competidores a veces, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje de karatecas que compiten en kumite no hacen kata, trabajan específicamente kumite? Claro, es que el kata no los ayuda a Y hacer por, kumite. claro, si le ayudara, practicarían mucho kumite, mucho kata dentro de sus entrenamientos, ¿no? Y por otro lado, uno puede ver que en la competición de kata no tiene absolutamente que ver nada con el kumite. Son exhibiciones que son inaplicables las cosas que hacen luego a la hora de trabajar lo que ellos llaman el kumite de Ujú. karate. Porque yo creo que tampoco es kumite de karate. Kumite de karate es otra cosa, pero bueno, será el kumite de karate deportivo, pero no es el kumite de karate. Lo que ocurre es que tiene tanta influencia en nuestra sociedad y bueno, somos una sociedad que imita todo aquello que, que la masa hace, que al final acaba influyendo en nuestros dojos y como nosotros también lo hacemos, pensamos que eso es y porque no somos capaces de ver que hay otros métodos y otros trabajos, ¿no? Y de ahí la necesidad primero de transmitir un mensaje, pero segundo también de que ese mensaje sea lo suficientemente fuerte como para que sirva de parapeto, para que no sea influenciado por otras fuerzas, en este caso, del karate deportivo, que acaben influyendo sin darte cuenta dentro de lo que practicas, ¿no? Porque hay gente que sí es verdad que practica karate funcional, pero tú ves que hay influencia de ese otro karate estandarizado en el ritmo de las katas, en los trabajos de Ujú. kumite, acaban pegando saltitos. Mira, yo estuve en un curso de un profesor muy importante, bastante conocido. Me invitaron, ¿no? Y estuve trabajando con ellos y la verdad que muy bien, disfruté mucho en las katas y evidentemente no estaba muy de acuerdo con la parte aplicada, pero en el trabajo del hacer catas me encantó. Además, muy técnico, etcétera, etcétera. Y cuando se puso a jugar con los niños que había allí, a pelear con ellos, lo primero que lo vi es pegando saltitos y haciendo ya, ya. Y me asombró porque esos son cosas
que tú no haces queriendo, que ya está dentro de tus mecanismos. Claro, Es decir, que tú lo trabajas, son tics que tú trabajas. Porque, por ejemplo, yo si me pongo a frente a alguien, no doy saltitos, claro. porque no lo trabajo, no está dentro de mi concepto del combate, ¿no? Entonces me asombró un poco que alguien de tanta categoría, digo, bueno, al final su kata, o sea, contra niños incluso jugando, no está relacionado, ¿no? Entonces, hay un problema de orientación y no estoy hablando que esa persona no tuviera nivel, No, no, solo que lo que hacía eran cosas diferentes. claro, el kata no tenía nada que ver con su relación con otros seres. Era muy bueno en kata, pero que no la podía usar en el concepto que tenía del combate, Mira, así de el fácil. precepto número 2 dice, el carácter funcional contiene principios universales y como tal aplicables en todos los contextos. ¿Te animás a leer el último párrafo de la página 11 y el primer párrafo de la página 12? Sí, los principios universales existen más allá de cómo interpretemos una técnica. Estos principios no están sujetos a una idea personal. Existen, seamos o no conscientes de ello. Un ejemplo es que el fuego posee calor. Existe independientemente de que lo hayamos experimentado. Esto es irrefutable. Lo mismo podemos decir de la existencia de la gravedad u otras leyes. En cada movimiento de karate vemos que estos siguen una dinámica. Las técnicas deben cumplir una función específica, según su uso, defender, golpear, esquivar, etc. Pero si se quedan en la forma, esta solo podrá ser usada en contextos reducidos y limitados, perdiendo de esta manera la capacidad, su capacidad de expandirse, porque queda atado al contexto formal. De ahí que hablemos de limitado. Sin embargo, esa máxima técnica siguiendo esa misma técnica, la vista ya creo que Ujú. me empieza, tengo que volver a repasarla. Sin embargo, esa misma técnica, siguiendo unos patrones universales, se adapta y se expande según la necesidad táctica. Según la necesidad táctica, ¿ok? Y mantengan ese pensamiento en la cabeza, hagan una notita, ¿no? Les voy a leer un párrafo de lo que escribo yo, que va en exactamente la misma dirección con otra perspectiva. Un gran error que cometen los karatecas modernos es el comprender y analizar el karate desde una perspectiva técnica. Este error fundamental crea la premisa básica que ha alejado el karate moderno del karate funcional. El gesto técnico pasa a ser valorado más allá de su función. Se integran parámetros técnicos que no son definidos por la función original de la técnica y por lo tanto crean un abismo insalvable entre el gesto técnico y la intención original. De esa forma, todo gesto técnico se transforma en un movimiento brusco, encauzando a crear una ilusión de potencia en el observador. Esta visión técnica transforma y degenera las capacidades técnicas funcionales del karateka. Y vuelvo a leer eh, la última línea que leyó Pepe, que dice, sin embargo, esa misma técnica, siguiendo unos patrones universales, se adapta y se expande según la necesidad táctica. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque la función de una técnica siempre, siempre, siempre está definida por la necesidad táctica, la que define cuál es la función que tiene que cumplir una técnica. ¿Ok? Si la necesidad táctica dice que me están obligando que lo tengo que proyectar, o lo tengo que estrangular, o le tengo que pegar, de ahí sacaré la técnica que logre esa función a la cual la situación táctica me obliga, la situación táctica que se me impone. Entonces, nosotros no podemos eh, a priori, como hacemos hoy, no podemos, pero lo hacemos, definimos a priori que todas las técnicas del kata son percusivas. Todos son golpes, son patadas o son ukes. Incluso los ukes son percusivos, porque el nombre de uke quiere decir recibir, pero nosotros lo hacemos emitiendo energía. ¡Pam! 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 ¿No? En cambio, nosotros estamos apuntando a otra cosa. ¿Cuál es la necesidad táctica? ¿Cuál es la función eh,
que estás intentando solucionar, bueno, ¿qué técnica cumple esa función? A eso es lo que apuntamos, de que los principios son universales y para que sean universales, por definición, tienen que funcionar en todos los aspectos. O sea que cuando hablamos de Goju, por ejemplo, el fluir entre la dureza y la suavidad, entre la llenura y el vacío, entre el yin y el yang, no son dos estados monolíticos que estás en uno o en el otro. No son en que estás a favor mío o en contra mío. No son estados físicos congelados. El Goju refleja una relación. Y la técnica que use para cumplir con el principio de Goju va a ir definida por la situación táctica. Pero cuando decimos esto, parece que estamos hablando en chino para la gran mayoría de la gente. Los que fueron al Gasshuku del 28 de octubre, ellos sí tienen prueba palpable de qué es lo que estamos hablando. Incluso también quisiera nombrar, por ejemplo, un sensei como Carlos Vera, que va desde Segovia, me Segovia. parece, ¿no? Hasta Sevilla. Se va un día antes, paga hotel, todo eso. Se mata entrenando 6 horas, se va todo magullado, hasta con un diente flojo, y se va contentísimo. Pero es un hombre que tiene el valor de poner su boca donde pone su dinero, ¿no? O sea, hacer lo que dice que va a hacer y paga el precio a pagar por esa práctica, pero se va contento, se lleva un montón de información que después puede trabajar en su dojo, en la tranquilidad de su dojo, ¿no? Pero Sí, bueno, estamos hablando de principios fundamentales del karate, ¿no? claro, por ejemplo, hay veces que se dice, para ser un karateka completo o un artista marcial completo, pues tenemos que saber de todo, patear, pegar, proyectar, saltar, no sé qué, exactamente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se define por la cantidad de técnicas que es capaz de acumular para poderse enfrentar a alguien que hace taekwondo porque tengo buenas piernas, a alguien que hace boxeo porque tengo buenos brazos, a alguien que hace judo porque sé proyectar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si trabaja no con técnicas, sino con principios universales, puedes perfectamente enfrentarte a alguien de otro sistema porque eso está por encima, la táctica está por encima de la técnica. El mismo Motobu se enfrentó a un luchador, ¿no? Decían que era boxeador, Ujú. parece ser que después era Jujutsu y parece ser que venció. Quiero decir, ¿venció porque sabía también judo o sabía boxeo? No, venció porque tenía algo que el otro no tenía, que era el concepto de tiempo y espacio. Y eso es un elemento táctico y universal. Entonces, cuando uno trabaja sobre esos principios universales, la técnica se adapta, da igual quién tengas enfrente. Pero si tu técnica solo te sirve para pelear con otro karateka y ni siquiera eso, solamente con alguien de tu estilo, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Evidentemente no estamos hablando de que estamos aplicando principios universales, sino que estamos trabajando técnica contra técnica. Y entonces, por eso el contexto técnico queda reducido ¿a qué? Pues a tu escuela y a tus compañeros o a tu estilo. Pero el principio universal lo que hace es que se expande. Entonces yo me da igual lo que haga el otro. Si quiere pegarme, tiene que acercarse. Y entonces ahí te espero, ¿no? Y a eso nos referimos un poquito. O sea que hay muestras, hay ejemplos de que los maestros sí trabajaban de esa manera. Si no, no hubieran podido vencer a grandes luchadores, por lo que se ve, ¿no? De aquella época. ¿Te animas a leer el precepto número 3 Claro. y leer los 2 últimos párrafos de la página número 17? Sí, te refieres, vale, los 2 últimos párrafos del precepto 3, sí. Para explicar este tercer precepto, vamos a usar el boxeo como referencia. Pará. Bueno, el tercer precepto, Lee el precepto, si no, no van a entender de qué estamos hablando. exactamente. Lo que nos pasa siempre, que hablamos, pensamos que como estamos solos en realidad, ¿no, Jorge? No estamos hablando para nosotros. Bueno, el tercer precepto dice:
No existen diferentes niveles de técnicas, existen diferentes niveles de experiencia. Esto quizás estamos cansados ya de decirlo, ¿vale? Y bueno, el párrafo dice, para explicar este tercer precepto vamos a usar el boxeo como referencia. Salimos momentáneamente del karate, si se me permite, ya que al ser más amplio técnicamente resulta más difícil ilustrar este concepto para el público en general, no así para aquellos karatecas experimentados. Ejemplo, un boxeador entrena 6 técnicas de ataque. Cuando lleva varios años estudiando boxeo, este sigue realizando las mismas técnicas. No aparecen técnicas nuevas ocultas a los pugilistas principiantes. Lo que sí cambia y se añade al luchador es mayor experiencia y habilidad en el uso de esos movimientos. Esto le hace ser más eficaz. No es el número de técnicas que va aprendiendo cada cierto tiempo, como se está habituado en karate. Acumulación y dificultad no son sinónimos de nivel. Uno puede saber mayor cantidad de técnicas, pero no por ello significa que posee mayor habilidad y comprensión. ¿Quieres que siga, Jorge, un poquito más? No, quería discutir un poquito el tema, porque lo que se trata Ujú, justamente, lo que está intentando apuntar Sensei acá, esto es una de las cosas, de los puntos en los que hemos eh, experimentado más resistencia de los compañeros ujú, que siguen el karate tradicional. La fe, la convicción y la fe de que hacer seguir una metodología de entrenamiento en la que se pega al aire, se dejan los brazos extendidos al pegar, em, em, se, se bloquean, se entrenan bloqueos como para interceptar las técnicas del oponente cuando el oponente nos golpea. Hay un elemento de fe que cree que eso nos va a dar habilidades marciales. Lo raro es que las mismas personas, sin pestañear, a la hora de hacer kumite, no aplica nada de eso. Ninguno golpea de esa forma, ninguno bloquea de esa forma cuando están haciendo kumite. Pero en el ámbito ideológico se aferran a la idea, porque es la idea, la metodología que recibimos. Eh, para mí, lo que tiene también este tipo de cosas es que existe el mito de que si yo te enseño a escribir la letra A hoy y mañana te enseño a escribir la letra B, vas a poder por ti solo escribir la letra C. Y eso no es así. No es así porque el cerebro humano no funciona así. Toda la experiencia empírica de la didáctica, la pedagogía, desde el tiempo de los antiguos griegos, toda la teoría va en contra de ese pensamiento de que entrenar una técnica de forma X te va a dar habilidades de forma Y. No ocurre así. Eh, esto es fe, no es conocimiento. Y esto lo hemos dicho hasta machacar y todavía tenemos, eh, encontramos gran resistencia a este argumento. Pero para nosotros, y les voy a leer un párrafo, para nosotros en el karate funcional, en la Jitsu Yuturi Kenkyukai, la técnica que aprende el principiante debe ser funcional desde el primer día. La técnica que se le enseña al principiante debe ser idéntica a la que usa el experto en todos sus elementos fundamentales. La única variable será el nivel de destreza del karateka. Por eso decimos que no existen niveles técnicos, existen diferentes niveles de experiencia. No existen niveles de técnicas, existen diferentes niveles de experiencia. Y esto lo repito yo en mi parte del capítulo, lo repito dando el ejemplo del principiante del karate, dando el ejemplo del aprendiz de carpintero, dando el ejemplo del boxeo.
Y en el podcast lo doy dando el ejemplo de los músicos. Lo que sí es importante comprender que esto es una constante en todas las disciplinas que requieren una habilidad motriz. Punto. No se puede adquirir una habilidad motriz X haciendo otra cosa que no sea X. Es imposible. Ya se tarda tiempo haciéndolo en perfeccionar y te das cuenta que nunca la tienes perfeccionada porque siempre encuentras algo nuevo. Imaginaros si no lo haces. Exactamente. Pero nos vendieron la idea de que haciendo el karate escolar íbamos a adquirir las habilidades de Soko Matsumura. Y tengo que decirle a la gente que nos escucha ahora y la gente que escuche la grabación mañana, es que la única forma de adquirir las habilidades de Soko Matsumura es entrenando como Soko Matsumura. Y si no entrenamos como Soko Matsumura, no usamos las mismas metodologías de entrenamiento, no vamos a adquirir las habilidades que tenía. Y el que se crea otra cosa se está mintiendo a sí mismo. Y entonces esto es el proyecto. El proyecto es descubrir qué entrenaban, a qué apuntaban los antiguos maestros, no los que nos dieron el karate ya reformado, aquellos que hacían el todo, aquellos que hacían aquel sistema, aquel arte que antes de que fuera reducido a un sistema de educación física escolar. ¿Qué es lo que hacían? Nosotros estamos interesados en responder esa pregunta porque queremos esas habilidades, simplemente por eso. Entonces Claro. necesitamos entrar en el kata, necesitamos partirlo, abrirlo y sacarle el conocimiento adentro para comprender, ok, qué era lo que buscaban ellos técnicamente. Y una vez que descubrimos qué es lo que buscaban ellos técnicamente y los atributos marciales que se necesitan para hacer esas técnicas, entonces ahí podemos empezar a desarrollar metodologías de entrenamiento que produzcan esos resultados. Pero haciendo Yunsuki Gyakusuki 1000 veces para arriba y para abajo en el dojo, no vamos a adquirir esto. No. Mira, a veces se habla, Jorge, del, supongo que lo habrás escuchado, yo lo he escuchado por lo menos aquí cientos de veces, ¿no? Del karate oculto. Ujú. Del karate de ese karate oculto, pero no está oculto, está olvidado. Hay una frase que me gusta mucho, siempre se hace alusión cuando se dice, lo que no se practica no sale, pero en realidad lo que no se practica se olvida, Mm. que es lo que realmente pasa, no sale porque se ha olvidado, ¿no? Y a través del tiempo se ha olvidado, al olvidarse deja de estar en nuestra mirada y por lo tanto se oculta a nuestra vista. Pero cuando empiezas a practicar con determinadas metodologías, lo que vuelves a verlo, es decir, aquello que estaba oculto deja de estar oculto y empiezas a recordarlo. Y al recordarlo, pues lo tienes presente. Y al tenerlo presente, te das cuenta que no había un karate oculto ni un karate secreto. Lo que había era un karate que no éramos capaces de verlo porque nadie nos lo ha enseñado en las metodologías actuales. Entonces, como todo se mitifica en el karate, no solo todo se filosofea, se crean muchos Ujú. dogmas, se crea mucha, incluso religión, ¿no? En todos los niveles. Pues claro, hablamos del acto de fe, de que el kata contiene un elemento de que tú da igual lo que hagas, que tú haces el kata, verás cómo, tú confía, ¿no? Ujú. Que verás cómo te sale. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Se oculta, se tapa con argumentos y historias, y claro, y eso nos hace ver que es que lo que hace ese tipo de discursos es incapacitarnos, Claro. porque te hace creer que tú no estás capacitado para llegar a ese nivel oculto, que nadie lo tiene, por cierto. Y claro, entonces tienes que practicar, practicar, practicar. Es decir, te vuelven un karateka dócil y poco Mm. pensador, ¿no? Y el karate funcional lo que quiere es decirte, no, 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 ¿cómo, cómo, cómo?
No. Tú practicas y tú vas a perfeccionarte y vas a tener experiencia y vas a conseguir todo aquello que quieras si trabajas en la línea adecuada, ¿no? Y no existe karate oculto. Existe gente que no lo ve y Claro, ya está. exactamente. Así de claro. Gente que está mirando para allá, por lo tanto no ve lo que hay aquí, ¿no? Después digo, no quiero estar leyendo todo el libro acá, si no, no necesitan comprarlo, pero para que se hagan una idea de cómo enfocamos lo que escribimos aquí. Una cosa que el lector se va a dar cuenta inmediatamente es que en todos los preceptos estamos hablando del kata. El kata Mm. es, yo pienso que en un ámbito, de una forma, nosotros somos más architradicionales que el más architradicional, porque realmente intentamos darle vida a la premisa del karate, de que el kata es el centro, de que el kata es el ADN. Intentamos darle vida a ese organismo desde ese ADN, no despojándolo de todo y después haciendo otra cosa. Porque no hay nada en la práctica antigua que mostrara un comité como el de la WKF. Y nombro el comité de la WKF porque el 99% de los dojos, por más que sean miembros de la WKF o no, hacen ese comité a la hora de intercambiar técnicas de forma libre en sus dojos. Y eso no tiene nada que ver con la historia y la información que nos muestran los katas. Entonces, si realmente son tan importantes, ¿cómo es que no los usan? ¿Cómo es que los descartan a la hora de aplicar? Eh, es rarísimo. En cambio, No, quizás es que no se es puede. que no se puede de la Por forma que eso, lo quieren por hacer, eso no lo ¿no? aplica. No es que no quiera, es que no se No. puede. Bueno, pero lo que pasa es que lo están intentando aplicar en un ámbito para el cual no está diseñado a ser aplicado. Entonces, por eso no se puede. Claro, Es como que vos exactamente, me en das ese ámbito, claro. un colador y me dices, anda a remar. Digo, es que no, no se puede. Este, eh, y eso es la respuesta a esa pregunta, la respuesta a esa puerta de investigación es el centro de estudio, el desarrollo y de entrenamiento a lo cual apunta el libro, a la cual apunta la YouTube de Kyokai. Que después hayan distintos niveles de comprensión y distintos niveles de habilidad para, para plasmarlo en la práctica, eso está bien, así es el mundo, así es la realidad. Pero desde el punto de vista conceptual, todos, hasta el más blanco de los cinturones blancos, puede hoy empezar a trabajar con esto y su Taikyo Kuyodan, cual sea el primer kata que aprenden en su sistema. Ayer empleamos estos conceptos en un kata que a muchos les puede asombrar, sobre todo a la gente de Shitoryu, Juroku, Yo no lo que es un conozco. kata creado, claro, es un kata básico, creado como Mabuni, y bueno, es un kata que aparentemente tú lo ves y es soso, incluso soso. Pero cuando empiezas a introducirles elementos, es como el arroz, imagínate, el arroz es el arroz, ¿no? Está ahí blanco, durito y ya está. Y ahora, pues hay gente que sabe hacer cosas con el arroz y sabe ponerle los condimentos adecuados y otro porque nos tenemos que conformar con el arroz en blanco y un poquito de pescado, ¿no? Mm, Entonces, cuando tienes los conceptos gastronómicos asimilados, pues el arroz puedes convertirlo en algo potente y poderoso para nuestro cuerpo, ¿no? Y ocurre lo mismo con los katas. Teniendo claro que hay diferencia, que hay katas que tienen más información por la antigüedad, porque hay más transmisión de maestro a maestro, con lo cual, si pasa lo mismo que pasa en las escuelas de Iaido, que seguro que sí, pues yo, vamos, seguro que sí, no, que es así. Claro, no es lo mismo un kata que hace 3 generaciones que se ha creado, donde el vínculo con los maestros han sido 3 generaciones, que un kata que viene de 40 generaciones atrás, que cada maestro ha ido poniendo su impronta y sus conocimientos. Salvando eso, si el karate funcional, JTK o Jisuyo Toudi, se basa en los principios universales, se puede aplicar también, como dice Jorge, en un Taikyoku.
lo puede practicar un blanco. No tiene que esperar a ese quinto dan dentro de 30 años para poder aplicar algo que es un principio universal. Es decir, eso implica también que es intemporal, no es solamente para los privilegiados. Lo que ocurre que lo va a expresar con su cuerpo o con su arte, pues dependiendo de la habilidad que haya conseguido por el tiempo que lleve, claro. Es que justamente a eso es a lo que estamos apuntando desde hoy. De Claro, yo no le digo a mis alumnos, tú como haces un pina, tú no apliques los conceptos universales, no apliques la funcionalidad de las técnicas. Tú haz un kata y fíjate en el puño, ¿entendéis? ¿No? Tiene que aplicarla porque si no, no espontáneamente no da el salto, ¿no? Y se presenta en ese punto, ¿no? claro, como pensamos, el gran error es siempre pensar en la técnica. Eh, Digo, ¿ustedes creen que si nosotros le damos una guitarra, bueno, ahora ya falleció lamentablemente, pero le damos una guitarra a Paco Lucía y le pedimos que toque la la, ¿ustedes se piensan que Paco Lucía lo va a tocar mal? Porque sea una melodía simple. Que sea un TQQ melódico. Fi- Va a agarrar esa guitarra y la va a masijar, como decimos nosotros en Uruguay. Este, Porque es Paco de Lucía, porque tiene la habilidad, la madurez, la capacidad de Paco de Lucía. O sea que lo que sale de esa guitarra no está definido por las notas que toca Paco de Lucía, está definido por la habilidad de quien toca esas notas y por la calidad del instrumento, bla, bla, bla. ¿Está? Pero, y eso lo mismo pasa en el karate, no existen técnicas básicas, no existen katas básicos y katas superiores, existen katas. Y existe alguien que tiene la capacidad o no de sacar información de esos katas y de eh, cultivar los atributos físicos, técnicos y tácticos marciales para poder aplicarlos en su vida, en su combate, en su lucha, en su defensa personal o en lo que sea. La gran Es que el mayoría. karate, Sí, dale, dale. no, que te voy a decir que el karate está tan fracturado entre esa trilogía, ¿no? Que se repite como Ujú. una constante. Kata, o sea, aquí es un kata kumite, katas básicas, medias y avanzadas, ¿no? Shinto Kyu y Danen, ¿no? Sensei Kohai. Es decir, está totalmente tan fraccionado que descuidamos lo importante. Entonces, un kata básico como un Juroku Aye, y lo puede confirmar gente que practicó conmigo, se puede convertir en un kata superior porque aplica correctamente las leyes, y un kata superior se puede convertir en una coreografía de baile. Quiero decir, Claro, pero disfrutas, pero no disfrutas. Entonces, si estuviera en la kata, si estuviera en la técnica, yo no podría aplicar determinados conceptos en unas katas y en otras sí, pero como no está ahí, está en lo que nosotros hacemos. Pero que Pues, ¿vos tocas mal las canciones simples y bien las canciones, complejas? No, ¿no? Las tocas todas no, bien. yo lo toco todo mal, yo lo toco todo mal. Pero sí, sí canta. Evidentemente que no, claro, pues, que yo haga una frase en mi libreta o solo una letra, no significa que haga la letra mal y la frase bien, ¿no? O al revés, si sabes escribir, sabes escribir. Claro, y el gran problema es que nosotros entonces como karatecas perdemos de vista la pelota y empezamos a ocuparnos de estupideces, por así decirlo. Sí, sí, está claro. Hoy vi una discusión en Facebook con decenas y decenas de comentarios sobre la importancia y el respeto que había que darle al karate gi, y que había que saber doblarlo y que había que, que ganarse el derecho a andar a usar un karate gi. Yo tenía ganas de mandarles una foto de Choyo Miyagi En pelota. en calzoncillo entrenando, digo. No me acuerdo si era
Choyo Miyagi, Shinpan Shiroma, no sé, dos No, clásicos. y hay vídeos de los okinawenses entrenando en la playa, De alumnos calzoncillo, un de poco menos. Funakoshi con calzoncillos, menos que calzoncillos, Tangas parecen, solamente sí. cubierto la primera zona, Sí. digamos, la zona noble. Sí. El resto se ve Por perfectamente. eso te digo, y digo, ¿me vas a decir a mí que Choyo Miyagi Sensei no era un karateka? ¿O era un karateka que no le prestaba respeto a su karate? Digo, eh, empezamos, a, empezamos a perder, a perder el rumbo. Eh, Santiago dice, me estoy mordiendo para no opinar. Opina, Santiago, que ya de anarcos no nos va a ganar nadie ya. Nacho Carrión Conde. Te invitamos a la cervecita que estamos tomando. Nacho Carrión Conde dice, creo que lo que estáis aportando al karate es tan verdadero que practicantes que llevan muchos años de práctica no están dispuestos a admitirlo y a desaprender para entender. Es posible, Nacho. Y bueno, no es a ellos a los que nos dirigimos. Como siempre decimos nosotros no estamos acá para cambiar la cabeza a nadie, pero estamos acá para aquellos que estén a los buscadores, que estén buscando y no tengan rumbo, será el faro. Es decir, para acá. La salida está para Claro. acá. Queremos ser el faro de los buscadores. No queremos cambiarle la cabeza a aquellos sensei que no están dispuestos a Sí, desaprender. si me permite leer la primera parte del prólogo, el párrafo primero, ¿vale? Dale. Esto estamos de acuerdo, Jorge y yo, ¿vale? Aunque lo escribo yo, pero estamos de acuerdo. Si no, me lo hubiera borrado. Dice, hace ya algunas décadas que leí el libro Meditaciones de Marco Aurelio, ya hablamos en una ocasión en el podcast también, dice, un referente para todos aquellos que encuentran en la filosofía estoica su camino de vida. Pero más allá del conocimiento implícito en él, me llamó la atención sobre todo cuando Marco Aurelio comenta que no es un libro para los demás, sino que son escritos para sí mismo, para recordarse a diario el camino que debe seguir. Es decir, son normas para aplicárselas. Sin duda, una expresión de coherencia, inteligencia y humildad. Si alguien, es que sí, que nosotros no escribimos esto ni hacemos karate para convencer a nadie, sino para nosotros. Si alguien además quiere participar, le invitamos, que sí, son bienvenidos. Pero lo que sí, no tenemos un pensamiento único. Jorge antes lo dijo, ¿no? Cuando escribimos, tenemos experiencias muy parecidas, tenemos una idea de lo que es el karate funcional, pero lo expresamos de forma diferente porque somos diferentes. El karate que nosotros promovemos o que queremos promover o que queremos transmitir es experimental, por lo tanto es personal. Nosotros no somos un Ryu, somos, tenemos metodología para poder trabajar las habilidades, pero no es un Ryu que tienes que hacer con tantos grados, tantas de eso. O sea, nosotros no pretendemos unificar las técnicas, que todo el mundo la tiene que hacer igual, porque cada cuerpo es diferente, esto ya estamos cansados de decirlo, y mucho menos intentamos unificar pensamientos. O sea, todos pensamos libre. Y tenemos nuestras propias experiencias. Lo que nos une es que buscamos la función, buscamos la funcionalidad. Es el único punto común que tenemos. Ahora, evidentemente, al estar juntos, bueno, pues uno en un momento dado sabe más de una cosa que el otro, la expresa, el otro la pilla, hay un intercambio, es un intercambio constante, por eso es funcional, porque lo dinamizamos, ¿no? Entonces, es para nosotros, que alguien quiere estar con nosotros, estará, que no quiere estar, pues evidentemente no le vamos a obligar, faltaría más. Claro, pero aparte, por ejemplo, los que estuvieron el 28, a nadie le corregimos la técnica, más allá de lo necesario para que funcione. Jamás le fuimos a corregir un Tsuki o decir, no, que no es así, es asá, o un milímetro por aquí, en la forma, sino que en la función. Si no podían, no habían encontrado la forma de hacer que funcione la técnica, los ayudábamos a encontrar la estructura funcional. En el momento que la encontraban, ¡pum! Incluso en todas las aplicaciones que estábamos enseñando relacionado con el Bunkai de Aragaki Niseishi, siempre les decía, ¿y ahora qué? ¿No? Ponele tuyo. Esto fue la puerta. ¿Y ahora qué le haces? Ponele algo tuyo. Resolver la situación con lo que te salga de adentro, ¿no? Lo que esté basado en tu
en tu karate, ¿no? Mira, fijaros, un ejemplo de lo que entendemos nosotros como algo que es funcional de algo que es dogmático, ¿no? O sea, que el dogma condiciona a una forma de actuar y de hacer de las personas, ¿no? Volviendo al kata yoroku, si los queréis ver por ahí, pues está en las redes, está un montón, hay montones hay pocas versiones porque es un kata muy básico, pero bueno, sobre todo en esa parte no hay nada de versionado. Se hace un doble uchiuke, ¿vale? Y de aquí lo que se hace es uraken, doble uraken. Yo, cuando me dijeron la primera vez que en esa kata era doble uraken, yo lo que hice fue abrir y cerrar para golpear. Pero me dijeron, no, 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 no puedes cerrar los brazos. Tú tienes que hacer doble uraken sin salir de la línea, ya has abierto la línea del hombro, los puños en la línea del hombro y golpea ahí. Si tomas 1 metro y mide la distancia que hay entre un brazo, un puño y el otro, para tú poder darle un doble uraken al oponente, tiene que tener un cabezón parecido a un elefante o algo más, ¿no? O sea, imaginaros la lógica. Ahora, ¿por qué suena coherente eso en los karatecas? Eso es lo que teníamos que pensar. O sea, nos lo teníamos que hacer mirar. Primero, ya que el doble uraken, que despegue dos uraken en la cara, ya tiene cierta... es sospechoso, ¿no? Tácticamente. Pero bueno, ¿por qué no? Si eres muy superior, pues le puedes hacer lo que quieras. Pero por no salirse de las normas del kata, de las líneas geométricas, decir que el uraken no se puede cerrar para golpearle los ojos, por ejemplo, doble golpe los ojos o algo así, entonces tú dices, yo no me querría pelear con alguien que yo soy capaz de pegarle el doble uraken, ¿no? Porque tiene que ser gigantesco, ¿no? Esa es, digamos, es la lógica que se sigue en el karate y que desafortunadamente no se cuestiona. Nosotros vamos más allá y decimos, es que ni siquiera tiene lógica este movimiento si es una doble defensa, porque el otro, una vez que si viene, mira, nadie empuja así, te van a empujar con toda su intensidad. Si tú solamente le abres los brazos, te va a caer la cabezota suya, su cabeza de elefante, te va a golpear en la nariz. ¿Entendéis, no? Entonces, ¿qué es? Pues alguien te va a agarrar, tú la agarras y este movimiento es una sacudida, que cuando el otro lo sabe, no tienes problema, pero cuando no lo sabe, produce un latigazo cervical. Suficiente como para incapacitarlo durante un tiempo, golpearle o salir corriendo. ¿Entendéis la diferencia? Lo que hemos usado es la misma técnica, pero una la hemos razonado y la otra la trabajamos desde 2 manos. Claro, porque lo que define la técnica tiene que ser su función, no una Claro. geometría arbitraria, ¿no? El maestro tordía con el metro, ¿no? Detrás, Dice- y midiendo los centímetros. Santiago dice, Navarro tiene la habilidad de poner en palabras siempre lo que pienso, no como mi sensei Garibaldi, que es un desastre con el que siempre disfruto discutir. Bueno, capaz que elegiste el sensei incorrecto, che. Eh, eh, Facebook user, que estoy, no sé por qué pienso que es Carlos Vera sensei, pero dice, capaz que no es, pero dice, pues yo estoy redescubriendo muchas cosas después de más de 30 años de artes marciales. Y mirá, qué bien que decís eso, sensei, porque hay una tendencia a pensar muchas veces, lo sé porque yo mismo lo pensé en su momento, de que todo lo que hice antes fue una pérdida de tiempo. Eh, digo, ahora empiezo de cero. Em, y no es así. Pienso que lo que hay que pensar es esto. Esos fueron los pasos que yo personalmente tuve que dar para poder llegar hasta este umbral, llegar hasta esta puerta y abrirla. Algunos tuvieron que dar 1000 pasos, otros 10.000, otros 100.000, no sabemos. Lo importante es que estás adelante de la puerta y que diste el paso. Y nada se pierde, todo es acumulativo. Y es lo que hace de este viaje algo tan fantástico, ¿no? Aparte tenemos la posibilidad, las herramientas y la voluntad de reinventarnos, de
de dar un paso a lo desconocido y empezar esa aventura de nuevo. ¿Se acuerdan ese brillo que tenía el karate los primeros meses que uno entraba al dojo? Esa sensación. Bueno, ahora podemos volver a revivirla porque estamos entrando en nuevas áreas de estudio. No porque lo que hayamos hecho antes no era valioso. Era un paso, es como decir, bueno, uno va a la escuela y después va al instituto y después va a la universidad. No es que la escuela y el instituto hayan sido, o el liceo, como le decimos en Uruguay, hayan sido malos. Simplemente eran una parte del camino para poder llegar a la universidad. Y, y pienso que yo estoy agradecido de tener la oportunidad de hacerlo y, am, y tengo que decirlo también, abordo esta tarea con un sentido de responsabilidad enorme, eh, porque estoy intentando, así como me inculcaron mis ancestros, de realmente administrar la herencia que nos dejaron los maestros. No hablar de ella y después hacer estupideces con las cuales ellos nunca se involucraron y que deben estar rotando en la tumba si nos vieran, pero realmente intentar administrar esa herencia y poder comprender el mensaje que nos dejaron antes de que lo transformáramos en deporte y en camino de vida y en sistema de educación física escolar y yo qué sé cuántos más. Este, a eso es lo que apuntamos Claro. nosotros, ¿no? Claro, nosotros no decimos que lo que hemos hecho antes no nos sirva, nunca hemos dicho eso. Lo que decimos es que que era insuficiente. O sea, es como ya has llegado has terminado el instituto y ya no puedes seguir en el instituto toda la vida, ¿no? Mm. Ya tienes que ir a la universidad donde hay otras fuentes de conocimiento. Entonces, gran parte de las habilidades que nosotros hemos adquirido, las hemos adquirido en ese camino. Lo que ocurre es que llega un punto que es insuficiente. Yo no me siento que haya perdido el tiempo, solo que se ha quedado corto y entonces a otra cosa, ¿no? O Y sea, que esa mental, es justamente ese es importante, lo ¿no? que decís ahí, aparte, un elemento de lo que va implícito en lo que decís ahí. Y pienso que mm, sin alardear ni nada, simplemente estoy intentando apuntar a un hecho, pero pienso que los que fueron al evento pudieron ver de que hay una coherencia entre lo que decimos y la habilidad que tenemos para hacer lo que decimos. Este, yo no tengo vergüenza en decir que tengo la habilidad para hacer lo que digo que hago, eh, porque lo veo como un resultado de una metodología de entrenamiento. Eh, no en todo, pero en gran medida sé lo que hago, por qué lo hago y cómo hacerlo. Y a eso es lo que estamos apuntando. Pero basado en la experiencia empírica, no en lo que creemos que pudiera pasar, sino que cuando eh, ponerlo a prueba, ¿no? De cómo utilizar estas Claro. cosas. Pero además es la función, ¿no? Es como decir, mi idea es ser médico y una vez que soy médico, ahora digo, no, no, yo no sé de nada de medicina, yo es que soy humilde, no tiene ningún sentido. ¿Cómo que no sabes? Claro, para eso estudias, para Ujú. saber. Entonces, yo me llevé una vez una sorpresa porque bueno, yo suelo ser bastante consciente de lo que pienso y de lo que siento. Quiero decir que no tengo ninguna discapacidad en ese sentido. Pero una vez me dijeron, dice, eh, tú, tú es que haces lo que dices. Es decir, si tú dices, tienes que entrar de esta manera, entras de esa manera, Claro. ¿entiendes? No haces una cosa diferente. Si te dice, mira, si te quita y hace ta, 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 pues entonces yo me quito y hago ta, ta, ta. Claro, es que si no, no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Cómo vas a decir algo que no puedes hacer? O sea,
el problema no lo tiene el que dice que algo y lo hace, sino el que dice, el que no hace lo que dice, ¿no? O sea, es coherente. Y Y esa es si la no, norma, o sea, lamentablemente. claro, lo normal es que tú digas, sí, yo soy médico, Mm. sí, yo soy ingeniero. ¿Entendéis? Lo raro es que tú digas que eres ingeniero y no lo seas. Es decir, O que por digas, eso lo que pasa es que en el lenguaje del karate, nuevamente influenciado por todo ese sistema filosófico, creo que demasiado cerrado y contextualizado y basado en la ignorancia, no en la razón y en la experiencia, eh, suena estas cosas pedantes, suenan como que tienes mucho ego, como que tienes eres una persona, ¿no? Muy altiva, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, si yo doy clase, o sea, imaginaros vosotros, vais a un dojo donde el maestro es humilde, pero y es todo condicional. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Eso es una muestra de inseguridad clara. Una persona que enseña no puede mostrar inseguridades. Tienes que hacer lo que dice no, no, él, no vayan a un dojo, sin vayan a un cirujano. a un Y cirujano el y que cirujano, tenga miedo. sí, usted le dice, pero usted es buen cirujano. Sí, pero bueno, no quiero, pero esta operación usted Me puede operar el riñón. seguro, esta operación usted la ha hecho muchas veces y bueno, es todo relativo, lo quiero ver. Que a lo mejor vive o a lo mejor no, ¿no? Este, no, pero por eso digo, eh, lo importante aquí no es, lo importante aquí no es la persona, por lo menos para mí, lo importante es el método. Y en este momento que ahora cristalizó en el Jitsu YouTube, este, las habilidades que tenemos son producto de estas metodologías. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos la prueba de que no todo, no digo que tengamos las habilidades de Matsumura, no, lamentablemente, no creo que que estemos ni cerca todavía, pero va a llegar el momento en que alguien va a tener esas habilidades, si tenemos eh, tiempo y conocimiento y sabiduría para forjar otros karatecas. Estoy seguro que va a venir gente tras nuestro que siga por este camino, que va a poder tener ese nivel de habilidad. Este, pero por lo menos tenemos una prueba de que este camino lleva hasta un lugar, en la dirección que queremos desarrollar. Y bueno, y por eso también es que hemos desarrollado metodologías, no solamente de entrenamiento, pero también de, 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 de dar nivel a los practicantes. Por eso la ambición es de Sí, que de aquí a... conocemos las Claro, necesidades, o sea, y las respetamos y ¿por qué no? ¿No? Quiero decir pero aparte que ¿por qué si no? nosotros queremos que esta visión del karate, esta metodología de trabajo, de estudio, de entrenamiento, se expanda y pueda ser parte del discurso normativo del karate, tenemos que dársela a otra gente. Tenemos que formar sensei que salgan, que vayan a sus dojos o que abran sus dojos y puedan tener alumnos y inculcar esto. Y por eso es que tenemos una estructura de grados también, para poder brindarle a Claro. los sensei esta posibilidad, porque en el karate de hoy, para poder tener este tipo de acceso a este tipo de cosas, hay que tener grados. Entonces ya hemos pensado en eso también y bueno, estamos implementando los DANES para que la gente pueda estudiar, pueda formarse y pueda recibirse. Claro, es una forma de organizar el Mm. trabajo y que la gente le llegue de una forma más o menos ordenada, ¿no? Bueno, Pepe, ya nosotros como que no, siempre nos ponemos a hablar, Ya se ha acabado la cerveza, ¿no? sí, Y ya tiene que cerrar el bar y nos tenemos pero que ir. nosotros somos siempre iguales, nos ponemos a hablar y no paramos nunca más. Pero bueno, dijimos la gran mayor parte de las cosas. Hace rato que les puse el banner ahí de karatefuncional.com.
Si quieren bajar la revista Kigen, si quieren comprar el libro, si quieren, hay un montón de recursos que no, o sea que no cuestan nada, recursos libres, enlaces a nuestros canales de YouTube, enlaces a la página de Podcast Dojo, donde se pueda acceder a todos los episodios hasta el momento, que vamos a tener el 198 mañana. Son 3 años de producción. Bueno, como dije, tienen acceso también a los 3 números de la revista Kigen. Y tienen acceso a estar en contacto con nosotros. Si necesitan tienen alguna Claro, pregunta o eso es algo. lo que va, eso es lo que va a decir, que nosotros, cualquier cosa que tengáis duda, siempre os vamos a mandar un vídeo explicativo, pero practicando, quiero decir, si vosotros decís, ¿cómo hace esta técnica? Os vamos a mandar un vídeo haciendo esa técnica, no explicándola, ¿no? Y los pueden contactar, siempre pueden entrar en contacto con nosotros a través de la página de karatefuncional.com. Bueno, esto ha sido todo. Y hasta la próxima. Cuando nos dé las ganas Mañana, otra vez. Sí, mañana. hasta mañana mismo.